Hoy les vamos a presentar los principios de Pascal y Arquímedes por Ornelas Conchas Mara Nicole y Curiel Conchas Fátima Guadalupe. Principios de Pascal. El principio de Pascal dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los fluidos pueden clasificarse en dos tipos de acuerdo con su comportamiento cuando se ejerce una presión sobre ellos. El primero es fluidos comprensibles. Estos fluidos pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerza sobre ellos. Los gases son los fluidos comprensibles por excelencia. Y en segundo tenemos los fluidos incomprensibles. Estos fluidos no cambian su volumen por efectos de la presión. Los líquidos y los sólidos son considerados incomprensibles. La aplicación de esta ley puede observarse en diversos dispositivos que apelan a la energía hidráulica. De acuerdo a lo advertido por Pascal, el agua que ingresa a un recipiente con las características mencionadas puede ser expulsada por cualquier agujero que tenga la misma presión y velocidad. Para trabajar con el mencionado principio de Pascal, se recurre a la fórmula siguiente. En esta, la P es la presión total a la profundidad, la H es la medida de pascales, la P-0 es la presión sobre la superficie libre del fluido, la RHO es la densidad del fluido y la G es la aceleración de la gravedad. Aplicaciones de principios de Pascal. El primero que tenemos son los frenos hidráulicos. Es un sistema de frenado antibloqueo. Un sensor controla la rotación de las ruedas del coche cuando los frenos entran en funcionamiento. Si una rueda está a punto de bloquearse, los sensores detectan que la velocidad de la rotación está bajando de forma brusca y disminuyen la presión del freno un instante para impedir que se bloquee. En segundo, tenemos la refrigeración. La refrigeración se basa en la aplicación alternativa de presión elevada y baja, haciendo circular un fluido en los momentos de presión por una tubería. Cuando el fluido pasa de presión elevada a baja en el evaporador, el fluido se enfría y retira el calor de dentro del refrigerador. Cuando el fluido se encuentra en un ciclo cerrado, al ser comprimido por un compresor para elevar su temperatura en el condensador, que también cambia de estado a líquido a alta presión, nuevamente está listo para volverse a expandir y retirar calor. Recordemos que el frío no existe, es solo una ausencia de calor. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. De este modo, cuando un cuerpo está sumergido en el fluido, se genera un empuje hidrostático, resultante de las presiones sobre la superficie del cuerpo, que actúa siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del cuerpo del fluido desplazado y de valor igual al peso del fluido desplazado. Esta fuerza se mide en newtons y su ecuación se escribe como donde Pf y Ps son respectivamente la densidad del fluido y del sólido sumergido, B el volumen del cuerpo sumergido y G la aceleración de la gravedad. El principio de Arquímedes establece básicamente que cualquier cuerpo sólido que se encuentre sumergido o depositado en un fluido experimentará un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desalojado. El objeto no necesariamente ha de estar completamente sumergido en el dicho fluido, ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este flotará y estará sumergido solo parcialmente. Las presiones ejercidas sobre las caras laterales opuestas del cuerpo se neutralizan mutuamente, sin embargo, está sujeto a otras dos fuerzas, su peso que lo empuja hacia abajo y el empuje líquido que lo empuja hacia arriba. De acuerdo con la magnitud de estas dos fuerzas tendremos los siguientes casos. Si el peso de un cuerpo es menor al empuje que recibe, flota porque desaloja menor cantidad de líquido que su volumen. La magnitud del empuje que recibe un cuerpo es igual a la magnitud del peso que tiene el volumen del líquido. Si el peso de un cuerpo es igual al empuje que recibe, permanecerá en equilibrio, es decir, sumergido dentro del líquido. Si el peso de un cuerpo es mayor al empuje que recibe, se hunde. El principio de Arquímedes en un fluido en rotación. En un fluido de densidad en equilibrio, la presión crece linealmente con la profundidad. Es la presión en la superficie del fluido.
Un cuerpo sumergido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba. La fuerza total sobre el cuerpo sumergido es el empuje menos el peso. Fórmula para el volumen flotante de un sólido. Para encontrar el volumen sumergido de un sólido flotante se utiliza la siguiente fórmula, donde PS es la densidad del sólido, PL la densidad del líquido y BS el volumen del sólido. Fórmula del empuje. La magnitud del empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido se determina multiplicando el peso específico del líquido por el volumen desalojado de este, donde E significa la magnitud del esfuerzo en newtons, Pe el peso específico del líquido en newtons sobre metros cúbicos y V volumen desalojado en metros cúbicos. Aplicaciones del principio de Arquímedes. Algunas aplicaciones del principio de Arquímedes son la flotación de barcos, submarinos, salvavidas, entre otras cosas. Equilibrios de líquidos superpuestos. Equilibrio de un líquido en una sola vasija. Para que un líquido esté en equilibrio en una vasija de forma cualquiera, ha de satisfacer a las dos condiciones siguientes. Su superficie en cada punto ha de ser perpendicular a la dirección de la resultante de las fuerzas que solicitan las moléculas del líquido. Una molécula cualquiera tomada en la masa ha de experimentar en todos sentidos presiones iguales y contrarias.